Después de un tiempo nos vemos de nuevo y la idea era traerles hoy una cuestión que en la clínica es bastante interesante, que tiene que ver con determinados pacientes que tienen una vivencia, tienen un malestar, padecen de una angustia que, digamos, trasciende lo que uno puede pensar en términos de las angustias normales o de las ansiedades normales. Tiene que ver con lo que nosotros denominamos clínica del vacío. La clínica del vacío es una clínica directamente orientada a aquellos sujetos que tienen una situación estructural de una fragilidad muy grande. Cuando hablamos de fragilidad estructural tenemos que pensar que todos los sujetos están estructurados psíquicamente de un modo y hay sujetos que tienen estructuras un poco más frágiles. Frente a esa fragilidad estructural, frente a las demandas del medio externo, frente a las demandas del mundo interno, frente a las demandas de distintas instancias psíquicas, que es un poco complejo el tema, pero tenemos que pensar en eso que hace al deber ser, la culpa, a eso que hace a las exigencias del mundo externo y la sociedad, eso que tiene que ver también con las exigencias pulsionales, lo que tiene que ver con nuestras ganas de hacer cosas que a lo mejor no están del todo mediadas por nuestro pensamiento, ¿no? Por eso uno lo piensa en términos de compulsión o de impulsión. Nosotros lo pensamos como una lógica que tiene que ver con la puesta en acto. Un poco para ilustrar esta cuestión nos sirve una película bastante reciente que tiene que ver con una serie de situaciones que les fueron generando a los personajes, en donde todos tenían como fin poner en acto algo de ese orden, algo del orden de la pulsión. Frente a esta clínica, que es la clínica del malestar, la clínica de la angustia, la clínica de las adicciones, la clínica de las anorexias, la clínica de la bulimia, frente a esta clínica en donde el sujeto actúa sin mediar por el pensamiento lo que hace, y muchas de las cosas que hace justamente le genera un daño. Por eso también pensamos en términos de pulsión y en términos de pulsión de muerte, porque en definitiva en ese acto lo que se pone en juego, si bien es una descarga, por otro lado lo que vuelve es un perjuicio a lo propio, ¿no? A uno. Pensémoslo en términos de las adicciones. Cuando un sujeto consume, sabe perfectamente que se está dañando a sí mismo, pero eso no hace que lo pueda evitar. O un sujeto que tiene anorexia, el hecho de no comer, sabe que puede terminar con su vida, pero no lo puede evitar. Ese no poder evitar, esa necesidad inmediata de sacar de sí algo a modo pulsional, en acto, es lo que hace que estos sujetos tengan un padecimiento que trasciende la cuestión psíquica en sí, la angustia en sí, y se ponga en riesgo en relación a todo lo que hace a ese real del cuerpo que está en una situación de riesgo permanente. Y la vivencia que conlleva también muchos de estos sujetos, que tiene que ver con esa vivencia de una angustia atroz, de una imposibilidad de poder sentir dentro de la lógica de las defensas normales, cómo poder hacer frente a eso que se les viene encima, ¿no? O sea, son sujetos que están realmente abrumados por lo que le pasa, muy angustiados, y frente a esa necesidad, frente a esa angustia, lo que se pone de manifiesto es esa necesidad de actuar, esa necesidad de acción, que también genera, entre otras cosas, tensiones interpersonales, vidas de relación altamente conflictivas, tienen un estado de inestabilidad emocional permanente. Por momentos el sujeto se siente muy bien con él mismo, por momentos el sujeto se siente muy mal con sí mismo y con todo su entorno. Y todo esto genera también dentro del campo de lo familiar y del campo de lo social un sinfín de tensiones y de situaciones que los hace padecer aún más ese dolor y esa angustia. Frente a esta clínica, frente a este tipo de presentación de pacientes, hay, o por lo menos hay determinados especialistas que piensan esto desde una perspectiva distinta.
Creo que el año pasado hablábamos acerca de la clínica de las neurosis y acerca de la clínica de la psicosis. Cuando hablamos de la clínica de la psicosis pensábamos en una clínica de acompañamiento, cuando hablábamos de la clínica de las neurosis en una clínica así de la elaboración, de la asociación libre. En este tipo de casos tenemos que pensar en una clínica mixta, en una clínica que permita en determinados momentos hacer algo del orden de lo profundo, pero por lo general trabajar con mucho apoyo y con mucha contención, y teniendo en cuenta también que nosotros como clínicos vamos a ser parte de esa embestida pulsional, de esa tensión, de esa angustia, de esos estados de inestabilidad. Son pacientes que por momentos están muy bien en la terapia y por otros momentos abandonan, o no pueden encuadrar en días y horas porque es la demanda, es la necesidad, es la urgencia. Bueno, para esta clínica y un poco el objetivo de este espacio tiene que ver con que para esta clínica hay especialistas y tenemos que, frente a este tipo de situaciones y frente a este tipo de sensaciones, no pensar que no hay terapeuta que pueda con uno, porque muchas veces uno escucha a los pacientes decir, bueno, yo ya fui a 3, 4 psicólogos y nada me hace bien de esto. Bueno, el punto es ese, hay que seguir buscando hasta encontrar a alguien con quien uno se sienta cómodo y pueda elaborar, pensar, poder canalizar toda esta angustia y toda esta tensión que por lo general estos pacientes termina en actos y en actos terribles. La idea es seguir hablando de este tema. Esto es como una introducción, esto es como un primer acercamiento a la cuestión, y el tema es seguir profundizando un poquito en relación a qué hacemos los clínicos, qué hacemos los psicólogos con estos pacientes y qué justamente pueden hacer los familiares, el entorno, para contenerlos, acompañarlos en que puedan sostener una terapia o iniciar otra, pero que tengan un espacio en donde poder elaborar todo esto que para ellos es de un nivel de angustia y de un nivel de incapacidad de tolerancia atroz. Así que bueno, nos seguiremos viendo en próximas emisiones.